Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento. Muy buenos días tengan cada uno de las personas que están sintonizándonos a través de las redes sociales, a través de Radio Adventista 1560 AM. Estamos contentos en esta mañana de hoy, 2 de noviembre. Un saludo muy cordial de parte de su hermano y amigo Darwin Erazo. Queremos con ustedes, antes de entrar al programa En Conexión con las Escrituras, tener un momento de meditación y de oración con ustedes. Así que vamos a pedirles que nos acompañen en el libro de Santiago, del apóstol Santiago, en el capítulo 5. Y vamos a buscar allí los versículos del 13 en adelante que nos dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es hermoso saber que podemos orar por aquellas personas que necesitan sanación, por aquellas personas que están en los hospitales convaleciendo, que fueron operados, están en las salas de cuidados intensivos esperando salir de allí, o aquellos que están en una cama en sus hogares postrados por alguna enfermedad. Nos dice la Biblia que oremos, que vayamos con ellos, con los ancianos, que los unjamos para que puedan ellos levantar. La fe del justo, dice, los levantará con la fe que tengan en Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que queremos, pues en esta mañana hay pedidos de oración también que queremos compartir con ustedes, y vamos a pedirles pues que nos acompañen en esta hora antes del programa En Conexión con las Escrituras. Así que vamos a, donde quiera que ustedes estén, nos acompañen para orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos la gracia infinita por tu amor, tu misericordia. Sabemos que estamos en días peligrosos, en días donde la fe ha decaído mucho, pero tenemos esperanza, tenemos el pronto auxilio contigo, Señor, y tú nos escuchas. Siempre que el penitente llega a donde ti y se acerca a ti, sabemos que recibiremos respuesta. En esta hora oramos por los enfermos de tu pueblo, Señor, por aquellas personas que están necesitando de una sanación, de alguna enfermedad, de algún contagio que hayan tenido, Señor. Solamente tú puedes ser con ellos y les puedes restaurar su salud. Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice todo aquello a lo que ellos se dedican. También les puedas bendecir con su trabajo, con los quehaceres también cotidianos que tienen día a día que hacer. En esta hora también hay pedidos de oración por los estudiantes universitarios. Oramos, Señor. Oramos por aquellos jóvenes también que se dedican a la enseñanza en los clubes de aventureros y conquistadores, por aquellos dirigentes de nuestra iglesia. También oramos por ellos para que tú puedas dirigirlos, ayudarles, darles conocimiento, sabiduría y entendimiento para retrasar los proyectos que se hacen contigo. Asimismo, oramos por los misioneros a nivel mundial, Señor, que tú puedas estar ayudándoles en los lugares que tú los has enviado. Pueden ser lugares muy peligrosos, pero sabemos que con tu compañía ellos estarán bien y tú les proveerás conocimiento y sabiduría para llevar tu palabra a todos los lugares del mundo. En esta también oramos en este día, Señor, por la radio, por este lugar en el cual nos encontramos. Puedas bendecir a todo su personal, puedas dirigir cada programa, cada sermón, cada ayuda que tú nos das también a través de los patrocinios, que tú puedas llegar hasta aquí, Señor, para que tú puedas bendecir más nuestros equipos de la radio. Sabemos que no hay mérito alguno en nuestra vida, Señor, solo lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. En Él oramos. Amén y amén. Muchas gracias, queridos
queridos hermanos, queridos amigos que han estado con nosotros en este momento. Así que damos paso al programa En Conexión con las Escrituras y que se puedan quedar con nosotros el resto de este día. Bendiciones. Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la Palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la Palabra de Dios, en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenidos a su programa, En Conexión con las Escrituras. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a su programa de estudio de la palabra del Señor en conexión con las Escrituras. Hoy martes 2 de noviembre, ya estamos, profesor, en el 11º mes y ya noviembre comienza su viaje hacia la eternidad, recordándonos que hoy estamos un día mucho más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, profesor. Buenos días, bendiciones a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación que tiene la Asociación Metropolitana de Panamá, a través de la Voz de la Esperanza, la 1560 AM, y también aquellos que están constantemente viéndonos, interactuando con o por medio del Facebook y el YouTube de la Asociación Metropolitana. Bienvenido cada uno de ustedes a su programa En Conexión con las Escrituras. Como dijo el pastor, hoy, martes 2 de noviembre, mes de la patria, lo hemos visto en estos días anteriores, los técnicos, el director de la radio, desde el inicio de este mes ha preparado el set en conmemoración del mes patriótico de Panamá. Y hoy, 2 de noviembre, festejamos o le hacemos honra a los próceres de la patria, aquellos que trabajaron, hicieron para que tuviésemos la nación que estamos en estos momentos. Así que desde hoy, desde ayer, lunes que comenzamos estas festividades del mes de noviembre, pensar como así Dios quiere la independencia, hizo el proceso para que Panamá se separara, se independizara. Así Dios quiere que nosotros nos independicemos del pecado y podamos ser libres, pero libres en Cristo Jesús. Y qué interesante, profesor, que esta semana, a partir de ayer, estamos estudiando la lección 6 que se titula ¿Porque qué nación grande hay? Estamos viendo a Israel como nación y ayer estuvimos viendo la experiencia triste de Valpeor, cómo hubo tantos muertos porque un buen número de miembros del pueblo de Israel decidieron ser infiel a Dios. Pero hoy vamos a ver nuevamente esa misericordia de Dios, llamando a su pueblo, haciéndole la invitación para que ellos no le dejen, sino que sean el pueblo bendecido de Jehová. Vamos a orar entonces, profesor, para entrar en materia. Oremos, favor. Querido Padre que mora en la altura de los cielos, te damos gracias por tu amor y tus bendiciones, por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Al abrir la Sagrada Escritura, que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento, a la comprensión y sobre todo poner en práctica lo que vamos a aprender a través de la Escritura. Bendice a cada uno de los presentes, a cada uno de los que escuchan este programa, que usted los bendiga de acuerdo a sus necesidades. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El versículo, pastor, de esta semana. Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ese es el versículo de memoria. Estamos siempre motivándoles cada semana a que lo aprendamos y de esa manera podamos poner en nuestra mente la palabra del Señor.
Ayer vimos una experiencia muy triste, profesor, Valpeor, pero no queremos ya enfatizar más Valpeor, sino entrar ahora en este aspecto positivo. Si bien es cierto, miles murieron ahí en Valpeor, ahora la Biblia hoy nos presenta un panorama diferente. Ahora Dios está motivando a su pueblo a que siga a Jehová, que siga a Jehová. Entonces vamos a entrar en este estudio muy significativo y vamos a ver en qué consiste la diferencia. Hay una decisión que tenemos que tomar, así como ellos tuvieron que tomar en esa ocasión. Algunos decidieron seguir a Baal, seguir la estatua, bueno, no Baal, sino la estatua de ese toro ahí que supuestamente representaba a su Dios, pero otros permanecieron fieles, y vamos a ver cómo en base a esos que fueron fieles, el Señor aprovechó para decirles que había oportunidad. Así de es. dejar el pasado. Vamos a ir viendo la diapositiva en la presentación, recordando que esta presentación la pueden encontrar en la página web de la Asociación Metropolitana, www.amapanamá.org, en recursos y en el departamento de escuela sabática. Ahí vamos a ver, seguid a Jehová vuestro Dios. Así que, como usted dijo, pastor, la experiencia de Valpeor, pero hay algunos puntos interesantes. Aunque murieron miles, pero hubo un segmento. Ahí la lección nos habla acerca de que miles murieron en pecado, lo que dice la Biblia. Todo hombre que fue en pos de Valpeor fue destruido. Pero yo quiero llevarlo, y la lección de esta semana está analizando el aspecto del capítulo 4 de Deuteronomio. Quiero recordarles, hermanos y amigos, que el estudio temático que estamos viendo de Deuteronomio, no estamos dando o la lección no está presentando un estudio en forma cronológica del libro. La semana pasada, capítulo por capítulo. Correcto, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 10. Esta semana echamos hacia atrás y estamos en el capítulo 4, porque estamos hablando, o el estudio está en forma de temas que nos están presentando los autores. Otro punto, debemos recordar que al estudiar Deuteronomio son historias o eventos que ustedes los pueden ver en forma cronológica en el libro de Números, pero en Deuteronomio está en el marco del sermón, del discurso que le presenta Moisés al pueblo, a esa nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. Son dos aspectos que debemos tener en cuenta. Uno, que la lección no está en forma cronológica del libro de Deuteronomio. Dos, que los eventos que presenta aquí Moisés, ya en forma histórica lo podemos ver en Números, pero acá está presentado en forma de una exhortación a la nueva generación. Así que ahí vamos a encontrar que Moisés les recuerda, miren ese incidente triste, como vimos ayer, ese incidente triste de Valpeor, donde dice que todos los hombres que fueron en pos de Baal perecieron, fueron destruidos. Ahí lo vemos en el versículo 3 de Deuteronomio 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Valpeor. A todo hombre que siguió a Valpeor lo exterminó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Parece una declaración fuerte, pero definitivamente cuando no aceptamos el pacto, cuando no aceptamos ese amor de Dios y vamos en contra, un momento determinado vamos a ver la justicia de Dios, y al no aceptar vamos a tener las consecuencias. Pero me llama la atención que porque en el versículo 4 hay otro aspecto y llama poderosamente la connotación, o me llama la atención, es que en los dos grupos se mencionan todos. En el versículo 4 hubieron unos que no siguieron en la apostasía. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron aquellos que no siguieron a esos que se fueron por Valpeor? Versículo 4 dice, pero vosotros.
que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Amén. Tremendo, pastor, que cuando vamos al versículo 3 nos dice, todo hombre que fue en pos de Baalpeor fue destruido. Pero ahí mismo en el versículo 4 Moisés le dice, pero ustedes vieron, ustedes miraron, y que todo, tú, porque está hablando a los que siguieron y están vivos, tú no te fuiste por Baalpeor, te manteniste fiel a tu promesa de servir a su Dios, de amar a tu Dios. Dice, todos ustedes, todos estáis vivos hoy. Esto nos lleva a que no hay término medio. Al final, Deuteronomio es el libro del amor, pero en el amor de nuestro Dios está la justicia. Y llegará en su momento que Él tendrá que por la justicia, tendrá que destruir el pecado. ¿En qué grupo estamos? No hay término medio. O estamos a favor o estamos en contra de Jesús. En Mateo capítulo 12 lo visualizamos de esta manera. Mateo 12, versículo 30, nos dice, leo, el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Observen el énfasis del día de hoy. Seguid a Jehová vuestro Dios es la exhortación, pero lo está presentando y Moisés lo presenta. Miren, ustedes han visto el beneficio, las ventajas, lo queremos llamar así, de seguir a nuestro Dios, y el beneficio es que ustedes están vivos. 1, 2, vas a entrar a la tierra prometida, a la tierra que te prometió Dios. Así que por esa lealtad, por ese compromiso, ese amor hacia tu Dios, te mantuviste firme en esas situaciones adversas. Pastor, más adelante, ahí en el versículo 4, me llama el autor, como estudian el asunto del hebreo, la connotación que hace la palabra hebrea dabak. Dabak, que significa seguisteis. Ahí lo que nos presenta el versículo 4, pero vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios. Esa es la palabra hebrea, dabak, que seguiste. Dice que en la connotación presenta un compromiso total, un compromiso hacia algo externo, adherido a algo externo, un compromiso hacia afuera. Y es la misma palabra que se utiliza cuando se presenta y el hombre dejará a su padre y a su madre y seguirá o se unirá a su mujer. Él usa el mismo verbo o la misma palabra dabak, que es un compromiso. Hablando en la relación matrimonial, es un compromiso, ahora es un compromiso externo, porque no es un compromiso conmigo, sino con una persona externa, con mi pareja, mi cónyuge, mi esposa o el esposo. Así que el hebreo le da esa fuerza acerca de ese compromiso utilizando esta palabra. El pueblo de Israel debía seguir, aferrarse a su Dios, es decir, debía entregarse completamente a Él y obtener poder y fuerza de Él. Ahora, lo analizamos ayer, cómo al desvirtuar mi relación con mi Dios, al no tener ese compromiso, ese dabak, ese compromiso externo, en este caso un compromiso hacia mi Dios, un compromiso fuerte en mi decisión, llegó y ocurrió lo que estudiamos ayer, de que el pueblo se fue. Primero, como analizamos, se fue en un aspecto físico, de una fornicación, de adulterio en forma carnal física, pero esto lo llevó también a una fornicación espiritual al adorar y al caer completamente en la idolatría. Y nuevamente, me llama, pastor, me llama la atención porque cuando leo y estudiamos este trimestre de Deuteronomio,
Yo me imagino Moisés allá, porque esto fue Moisés hablándole, dándole este sermón. Este sermón, podemos hablar de sermón, esta exhortación al pueblo. Y me imagino ese grupo, porque la mayoría de ellos vieron, eran chiquitos, pequeños, pero vieron. Y me imagino, pastor, que alguno de ellos habrá recordado, mira mi papá, cómo se fue, se olvidó de Dios, fornicó, trajo. Y de repente el hijo del que estaba ahí, que fue y llevó a la madianitas y que fue a fornicar ahí mismo, el hijo, el sobrino, el familiar, que aún viendo esa experiencia de su padre o de su tío o aún de su abuelo, pero en vez de darle un buen ejemplo no lo dio, pero él se mantuvo firme, se mantuvo en Dabat, en ese compromiso aferrado a su Dios. Cuando Moisés le habla y le presenta y le recuerda, me imagino que vienen esos sentimientos encontrados de este grupo de personas, de cómo perecieron sus padres ahí en el desierto por no adherirse a ese compromiso con su Dios. Así que cuando uno ve y analiza el libro de Deuteronomio y ve la parte de esa generación, y me llama, pastor, me llama bien que esta generación dice que se mantuvo fiel a Dios. Esta generación se mantuvo fiel aún después que Josué se murió. Toda esa generación que después que se murió Josué se mantuvo fiel por ese mensaje, y lo presento así con el mensaje de exhortación que presentó Moisés desde entonces. Que ellos tuvieron ese compromiso, ese Dabat, el grupo que se aferró a su Dios, el grupo que se puso completamente a los pies de su Dios. Y al final la recompensa, como dice Deuteronomio 4:4, todos estáis vivos hoy. Es una exhortación para cada uno de nosotros y lo vamos a ver cuando llegamos al libro de Judas y con el apóstol Judas y también con el apóstol Pablo sobre este aspecto de la fidelidad. Miren cómo lo presenta el apóstol Judas en el versículo 24 de su carta. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando estamos y tenemos en nuestra vida, nos aferramos a nuestro Dios, aplicamos Dabat, ese compromiso de seguir a nuestro Dios. Dios no nos va a dejar solo. Aquellos que cayeron en el desierto, cayeron porque no buscaron a Dios. Y la Biblia, ahí como le hemos leído, nos da la promesa, aquel que es poderoso, Cristo Jesús, Miguel, Emmanuel, Dios con nosotros, dice que aquel que es poderoso, es poderoso, pero con algo específico para ti y para mí, para guardarlos sin caída. Tenemos miedo antes de caer, ante una tentación, ante un problema que podamos caer, olvidarnos de Dios. La Biblia me dice que el que es poderoso, quien me dio la redención, también Él está dispuesto a guardarnos para no caer. Y dice, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Tenemos la promesa, la seguridad que Jesús es poderoso para cuidarnos, protegernos y no caer en la tentación. Por eso Él dijo en el Padre Nuestro, y líbranos de la tentación. Y no nos deje caer en ningún mal. Y no nos deje caer en ningún mal. Él está dispuesto. Ahora, nosotros tenemos el Dabat, tenemos ese compromiso, tenemos ese compromiso de seguir a aquel que es poderoso para no dejarnos caer. También el apóstol Pablo en 1 Corintios nos hace la referencia en el capítulo 10, el versículo 13, 1 Corintios 10, 13, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Con esta promesa, aquellos que cayeron en Valpeor lo hicieron y cayeron fue porque no tuvieron ese compromiso, no tuvieron Dabat. Seguir, comprometerse con Dios. Igualmente, para nosotros hoy, siglo XXI, 2021, Dios nos da la certeza que en ese caminar, en ese peregrinaje hacia la Canaán celestial, hacia la vida eterna, Él nos da la seguridad de que no nos va a dejar caer. Porque, pastor, hemos visto ayer que ahí está el enemigo. Sí. El enemigo utilizó a las mujeres, como lo vimos ayer, para tentar, para hacer caer al pueblo de Israel. Tenemos a Satanás. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no quiere destruir, Satanás no quiere que nadie sea salvo, quiere destruir a todos los seres humanos. Y él lo que está haciendo es destruirte y buscarte la manera de que tú caigas. Pero Dios nos presenta la linda promesa: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Si te sientes en esta mañana, en el día de hoy, que de repente estás a punto de caer, porque sientes que la prueba que estás llevando es muy pesada, recuerda, no ha venido ninguna prueba que no sea humana. Pero afuera de eso, puede ser que lo sientas tan pesado que ya no lo puedes llevar. El apóstol sigue presentando esta promesa: pero fiel es Dios que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir. Así que tengamos la seguridad de tener esa promesa de que nuestro Dios también tiene un compromiso hacia nosotros. Un compromiso, un Dabat también tiene Dios hacia nosotros de cuidarnos, de no dejarnos caer en tentación y darnos la suficiente fuerza para poder resistir cualquiera de las pruebas, y Él nos dará la salida. Pastor, hermoso el pensamiento que nos presenta la Biblia, y no solamente el pensamiento, ese es el anhelo de Dios. Dios es fiel, Dios puede evitar que caigamos. Dios es el que está ahí. Si nos aferramos a Él, vamos a resistir cualquier acechanza y no caeremos, pastor. Así es, profesor. Yo quiero también reforzar la idea que tenemos aquí presente con lo que usted ha explicado. En primer lugar, hay un enemigo. Lo vimos ayer con la experiencia de Valpeor, cómo el diablo de alguna manera planificó, elaboró un plan bien organizado, bien definido de cómo atacar al pueblo. Note, porque ya había intentado el diablo destruir al pueblo con el profeta Balaam, que lo maldijera. Y ese mismo profeta que le dijo al rey que no podía maldecir al pueblo, luego, de alguna manera, el diablo influyó en la mente de ese individuo para que entonces elaborara este plan para destruir al pueblo. Note. Y como usted dijo, vinieron las jovencitas moabitas, bien bonitas, con una ropa tentadora, y los muchachos cayeron. Entonces, punto número 1, que no debemos olvidar: hay un enemigo que está detrás de nosotros, buscándonos. Porque dice aquí en Apocalipsis 12, versículo 12, en la segunda parte, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo tiene urgencia de destruirte, pero tú tienes que tomar una decisión. El segundo aspecto que está aquí es que cada uno tomó su decisión. Unos decidieron ir y seguir a Valpeor, adorar los dioses de esa nación, de los madianitas y los moabitas. Pero otros decidieron ser fieles a Dios. Y esos que fueron fieles a Dios disfrutaron de la promesa que Dios les ha dado, como explicó el profesor Cubilla,
de que al decidir ser fiel al Señor, seguirle con dedicación, la palabra significa adherirse, pegarse a algo. Es como cuando una sanguijuela viene y se pega ahí para chupar la sangre y qué difícil es arrancarla. O una garrapata, pues así mismo tenemos que aferrarnos a Dios para recibir el agua de vida y que podamos nosotros recibir esa bendición de la salvación y la seguridad que tenemos en Cristo. Así que gloria a Dios por eso. Jesús lo presentó con la ilustración de los pámpanos y la vid, agarrado ahí. Agarrado. Así, estaban unidos que no se podía decir, no, aquí termina la vid, aquí comienza el pámpano. Todo era parte de la misma planta, una extensión de la planta, y así éramos ser nosotros con Cristo también. Así es. Vamos a entrar ya en los minutos finales con la cita del Espíritu de Profecía. El pensamiento que tenemos hoy lo encontramos en Consejo para los Maestros, página 312 y 313. Nos dice: los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios. Ruirán los lugares de diversión mundanal porque no hallan a Jesús allí, ni influencias alguna que los disponga para el cielo y aumente su crecimiento en la gracia. La obediencia a la palabra de Dios los inducirá a abandonar todas estas cosas y a separarse de ellas. Por su fruto lo conoceréis. Mateo 7:20. Declaró el Salvador. Todos los que sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos y dan fruto para la santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad, y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas de Dios. No son uno con la vid, dijo Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí y yo en él. Y este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Me llama poderosamente la atención algunos aspectos de esta cita, recordando la palabra Dabat. Dabat. Recordando Dabat. Dabat es un compromiso que tengo hacia mi Dios. Así es. Esa disposición. Cuando yo tengo, y esa disposición, como es el mismo verbo que utiliza para el asunto del matrimonio, el hombre dejará todo lo que sus familias, padre y madre, y se unirá a un compromiso. Yo tengo que dejar todo con un compromiso a mi Dios. Cuando yo tengo ese compromiso, ese Dabat, dice, yo lo traduciría y parafrasearía esto: los que tienen Dabat, Dabat, es con Dabat, los que tienen Dabat son los verdaderos seguidores de Cristo. Y dice, tendrán que hacer sacrificio. Amén. Pero ese sacrificio es por ese compromiso que ya tiene con su Dios, por amor a su Dios. Y cuando uno pasa eso, pastor, dice que si está en un lugar y ese lugar no hay indicio de que es de Dios, que tiene una atmósfera espiritual, se siente incómodo ahí. Él no se va a sentir bien en ese lugar y va a rehuir. Ahí aquí está el secreto, pastor, para obtener las victorias sobre algunos, sobre el pecado, sobre algunas situaciones en la vida. Es el compromiso con nuestro Dios, el compromiso que tenemos hacia Él. Vamos a rehuir esos lugares. Así que qué hermoso la lección de hoy, que nos presenta que no importa las acechanzas del enemigo, él va a estar ahí buscando la manera de destruirte, la manera de destruirnos, pero ahí tenemos a un Dios poderoso para cuidarnos. Así es, hoy debemos tomar una decisión. Por eso Josué, en aquella ocasión, ya sabiendo que su liderazgo estaba pronto a terminar, dijo: decidíos hoy a quién van a servir. Yo no sé ustedes si van a servir a quién,
No sé a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy es el día de la salvación, dice el Nuevo Testamento. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Consagremos nuestra vida al Señor con ese compromiso total. Dios le bendiga, hermanos, y nos vemos mañana por la gracia del Señor. Bendiciones. Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Gracias por acompañarnos.